¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con una chica de cabello rosa. Esta siempre se preguntaba si podía unirse a jugar con sus compañeros de clase, pero al final perdía su oportunidad y acababa sola. En los picnics siempre intercambiaba comida con la profesora ya que no tenía amigos, y pasó el tiempo y ahora era una adolescente, pero continúa siendo la que no está en los clubes y se va a su casa temprano. En el celular solamente veía los mensajes de sus padres y cupones, y pues ya para presentarla se llamaba Hitori Goto. Estaba en su primer año de preparatoria y a veces pensaba que debía cambiar su forma de ser. Cuando intenta hablar siempre tartamudea y aparta la mirada. Era una chica súper introvertida. Mientras estaba en el sillón de su casa, llega su padre y le dice que él antes tampoco tenía amigos y ahora es parte de una banda muy famosa, así que los introvertidos pueden brillar en una banda. Por eso ella le pregunta si puede utilizar su guitarra y él le responde que sí, por lo tanto la busca. Entonces dice que decidió aprender a tocar la guitarra. Busca un libro de lección de este instrumento y empieza a tocarla, y dice que así podrá formar una banda y tocar en el festival cultural, dejando loco a todo el mundo. Ahora, 3 años después, Hitori es una experta tocando la guitarra. Cuenta que había ensayado 6 horas al día para aprender a tocar delante de la gente, pero acabó el año y nadie la escuchó. Así que en estos 3 años nunca ha actuado en el festival, nunca ha reunido a miembros de una banda y nunca se ha hecho amiga de nadie. Pero dice que debe formar una banda, así sea lo último que haga. Hace un mes comenzaron las clases y su corazón sigue pegado a la guitarra. Por otro lado, los videos que sube tienen bastantes comentarios, así que si no le sale en la vida real, al menos se conformará con esto. En internet la apoya mucha gente, ya que aquí había mucha gente introvertida como ella también, y pues en los comentarios lee que había varias personas que estaban animadas en formar una banda con ella, así que por fin esta ve una esperanza de que funcione. Ahora, Hitori estaba en el salón de clase y como siempre todos los demás le ignoran, y esta se queda callada en su asiento. Luego, mientras camina por el pasillo, una chica de cabello rojo llamada Ikuyokita se le queda viendo, y más tarde, mientras estaba en el parque, Hitori revisa su teléfono y se da cuenta de que tiene más de 30.000 suscriptores. Su mundo es el virtual, y de pronto aparece una chica rubia, quien estaba muy emocionada por ver la guitarra de Hitori, y por eso le pregunta si es que sabe tocar. Hitori se impresiona, entonces la chica se presenta y dice que su nombre es Nikiya Ichii. Esta le pide a Hitori si es que puede tocar la guitarra hoy en su banda, ya que tienen un concierto pronto y se les fue la guitarrista. Hitori estaba muy emocionada pero no le dice nada, entonces Nijika le dice que la llevará al club. En el camino, Nijika le dice que en el club donde tocan se llama Starry y su hermana es la gerente. Por su lado, Hitori estaba muy nerviosa pero no puede desaprovechar esta oportunidad. Después, ambas llegan al lugar, entonces le presenta a una chica de cabello azul llamada Ryo Yamada. Esta era la bajista. Luego van los tres al estudio de música y allí Nijita le da a Hitori las canciones y las partituras. Ella le pregunta dónde están los demás, pero esta le dice que ya están todas. Hitori dice que sí podría dominar esta canción, pero sin cantante está un poco difícil. Entonces las tres empiezan a tocar y Ryo toca el bajo, Nijika toca la batería y Hitori toca la guitarra. Pero estas le dicen a la prota que toca horrible, y la razón era que Hitori tenía ansiedad social, por lo tanto no mira a los ojos a los demás y siempre se adelanta. Pero esta se va y entra en una papelera a llorar, pero Nijika la trata de consolar diciéndole que no se preocupe, además que solamente era su primer día, y pues esta tampoco era tan buena, así que le dice que se quede con ellas. Ryo le dice que si las abuchean ella la va a golpear con su bajo, mientras que Nijika dice que además seguramente solo asistirán sus amigos, pero Hitori no quería, entonces Ryo dice que no pueden obligarla. Por eso Nijika se disculpa por haberlo obligado, pero Hitori le dice que se alegra de que haya hablado con ella. Hace mucho tiempo había estado buscando formar una banda, pero no había conseguido a nadie, así que se dedica a subir versiones a internet. Toca canciones famosas recientes para tocarlas cuando forme una banda, pero al parecer estar en una es su sueño imposible. Entonces Nijika le dice que eso es lo que hace Guitar Hero. Dice que es la mejor, tal vez deberían escucharla, pero ella no sabe que Guitar Hero era Hitori. Por su lado, Ryo dice que la ve bastante y Nijika dice que espera tocar con ella algún día. Entonces Hitori sale de la papelera y les dice que sabe que no puede actuar con público. Entonces Ryo le muestra una caja y dice que si tiene miedo puede tocar ahí adentro. Esta entra y en eso Nijika le pregunta con cuál nombre la presentarán, pero a ella no se le ocurre nada. Por eso Ryo sugiere que la apoden Bochi y a ella le gusta y dice que es su primer apodo. Luego le preguntan cómo se llama la banda y ella responde que se llamará Kesoku-ban. Luego Nijika le dice a Hitori que ya es hora de tocar y aunque no sea tan buena, la idea será divertirse. Ya trabajarán la técnica para la próxima y ahora salen del escenario para hacer su presentación, mientras que Hitori estaba dentro de una caja, pero a pesar de eso dice que le va a encantar tocar con otras personas. Al día siguiente, Nijika le envía un mensaje a la prota para que se vean en Starry mañana para hablar sobre el futuro de la banda, así que ella va, pero al llegar a la puerta dice que con su aspecto de campesina los demás la verían mal, así que preferiría estar acompañada. Se tarda unos minutos para poder entrar al fin. Entran y así dan inicio oficialmente a la primera reunión de Kesoku-ban. Ahora las tres juegan un juego para conocerse mejor, tiran el dado y les toca hablar de la escuela. La prota le pregunta si es que van a
la misma, y Nijika le responde que sí, y le pregunta a la prota si es que ella vive por aquí, ya que quería ir a una nueva prepa donde nadie conociera su pasado. Como estaba sola la mayoría del tiempo no tenía anécdotas graciosas para contar, y Nijika le dice que no se preocupe, ya que Ryo no tiene muchos amigos tampoco. Esta última dice que su única amiga es Nijika. Después de todo esto empiezan a hablar sobre la música, y Nijika dice que le gusta el punk japonés, Ryo dice que le gusta el techno kaiju, y la prota dice que le gusta cualquier canción que no active su complejo seishun. Es decir, las canciones que activan seishun son aquellas optimistas que mencionan el verano, el mar, amor juvenil y lo que tenga que ver con su experiencia escolar. Más tarde, Nijika menciona que ellos solamente tocan instrumentos, así que le gustaría que buscaran a un vocalista. Entonces se les ocurre que hallen a una, y Ryo compondría la música y la prota la letra. Entonces ahora sí se ponen a hablar de los cupos, diciendo que el concierto de ayer fue reservado. En el club le da unas entradas de banda para que venga la gente, y lo que se venda por encima de ese cupo se reparte entre el club y la banda, pero si no se llena el cupo mínimo, la banda tiene que pagar la diferencia. Es decir, si no vendes pierdes dinero. Entonces como ayer vinieron algunas amigas, alcanzaron su máximo, pero duda que vuelvan después de lo de ayer. Así que van a necesitar mucho dinero antes del próximo concierto, por lo tanto tienen que trabajar para pagar el cupo y el equipo. Pero la prota le contesta que le da miedo trabajar, la sociedad le da miedo, por eso saca los ahorros de que su mamá había ahorrado para su boda, y le dice a la chica que pueden quedárselo pero que no le hagan trabajar. Ellos le responden que no son tan malas y no pueden tocar un dinero tan importante. Finalmente, convencen a la prota para que trabaje allí con ellas, así que trabajarán duro para poder tocar pronto y debutar en la prepa. Luego se despiden de la prota y le dicen que venga después de clases. Sin embargo, esta, al llegar a su casa, hace cosas que provocan que se enfermara para no tener que ir a trabajar mañana, pero no funciona. Al día siguiente, Nijika le envía un mensaje diciéndole que sabe que está nerviosa pero que puede contar con ella, y la prota le responde que gracias a ella se dio cuenta de sus errores, por lo que le agradece que quiere convertirse en una mujer de provecho, así que va al club para trabajar. Entonces la recibe una mujer de cabello rubio, quien era la gerente, y le pregunta si es que ella era la chica que había tocado dentro de la caja, o el mango enmascarado. En eso llegan Nijika y Ryo, y Nijika le dice que no le coloque apodos. Ahora, esta última les dice que empiecen a limpiar las mesas, luego trapearán, pero la prota se encontraba escondida debajo de la mesa, y dice que necesitará tiempo en un sitio oscuro y cerrado. Después que sale, Nijika le muestra el lugar donde se prepararán las bebidas, y le explica lo que deben hacer, así que el prota empieza a tocar la guitarra para recordarlo con música, y la gerente dice que es muy buena, pero en el concierto parecía que no sabía tocar. Luego llegan los clientes, así que la prota y Nijika los atienden, pero Bocchi solamente le pasa las bebidas mientras se esconde. Por su lado, Ryo estaba vendiendo entradas, y luego mientras se reúnen para ver el concierto, la prota le pregunta por qué son tan amables con ella, y Nijika le responde que le gustaría que a ella también le gustara este club, y pues quiere que se diviertan trabajando y tocando juntas. Ahora, inicia el concierto de la banda más famosa. Por su lado, las chicas observan cómo lo hacen para aprender de ellos, y mientras lo ve, la prota se da cuenta de que si quiere ayudar a la banda debe cambiar, al menos poco a poco. En eso, llega un cliente y finalmente esta lo mira a los ojos e interactúa, por lo que Nijika estaba muy feliz por eso, y le dice que ya se dio su primer paso, pero la prota le parecieron como mil. Luego, de regreso a la casa estaba muy feliz por sobrevivir este día, y dice que se va a seguir esforzando, pero al llegar a su casa le da fiebre. Al día siguiente, Bocchi se siente súper mal, pero debe ir a clases, así que se lamenta por ser tan asocial, pero de repente recuerda que está en un grupo y trabaja en un club, por lo tanto, ahora es sociable, por eso se lleva su guitarra para conseguir que alguien le hable, pero al llegar a clases nadie lo hace. Sin embargo, escucha a unas chicas hablar de música, entonces ella intenta iniciar una conversación y las otras chicas dicen que es la primera vez que ella lo hace, por eso la prota estaba tan nerviosa que no sabía qué decir. Más tarde, almuerza en un rincón de la escuela pero escondida, y dice que allí ella puede comer en paz. En eso, piensa que cuando sea famosa y le pregunten que qué hacía en la prepa, ella le va a responder que no tenía amigos y salía a comer donde guardaban las herramientas bajo la escalera, así que tendrá muchas anécdotas inesperadas. De repente, escucha decir a dos chicas que Ikuyo Kita canta muy bien, y que solía tocar la guitarra en un grupo. Entonces la prota recuerda que Nijika dijo que buscaba una guitarrista vocalista, por lo tanto, ya que faltó al trabajo por su resfriado, contribuirá a Kesoku Band, ayudándolas a buscar a alguien, pero recuerda que no puede hablar con desconocidos, y a pesar de ello decide llegar a la clase de Ikuyo, pero aún no se sentía preparada. Entonces Ikuyo la ve y le pregunta si es que ella es Bocchi de la clase 2, pero la prota no logra pedirle que se una a la banda, así que sale corriendo y va de nuevo al rincón donde estaba, y empieza a tocar la guitarra. De repente aparece Ikuyo y le dice que toca increíble, y le pregunta si es que estaba en una banda. Esta le responde que sí, y por fin la prota le dice que busca una guitarrista vocalista y escuchó por ahí que ella toca. Entonces esta le responde que no puede unirse. La verdad es que no sabe tocar la guitarra, y solamente mintió para entrar a una banda donde estaba una chica que admiraba, pero cuando notó que no sabía tocar nada de nada, tuvo que salir de la banda, ya que era
difícil aprender por sí sola. Entonces, le pregunta a la prota que quién le enseñó a tocar la guitarra, y esta le responde que aprendió por su cuenta, y al saberlo, Ikuyo se impresiona y le pide que le enseñe. Entonces la prota no quiere, pero termina aceptando. Luego, estas dos van camino al club, y en eso se encuentran con Nijika y resulta que Ikuyo formaba parte de su banda. Por eso Nijika la llama guitarrista fugitiva. Luego llega Ryu, entonces Ikuyo le dice que hará lo que sea para que la perdone. Ahora, las cuatro estaban reunidas en el club, y allí Ikuyo les confiesa que la verdad es que no sabía tocar la guitarra, por eso evitaba venir a ensayar. Sigue insistiendo en que las quiere ayudar, entonces la gerente sugiere que trabajen en el club hoy, y esta acepta y trabaja súper bien. Más tarde, Ikuyo le pregunta a la prota por qué se unió a la banda, y esta le responde porque podía hacerse popular. Luego, la prota le pregunta si es que la chica que admiraba era Ryo, y ella le responde que sí, desde que la había visto tocando en la calle. Así que la prota se da cuenta que antes Ryo tocaba en otra banda, entonces Ikuyo le cuenta que le sigue la pista a Ryo, pero dejó su última banda de golpe. Así que Ikuyo se enteró que Keisuku Band buscaba miembros, y dijo que quería unirse pero después huyó, por eso se siente una irresponsable, así que no puede unirse a un grupo. Entonces la prota le cuenta que ella también huyó antes de un concierto y se escondió en un basurero. Además, esta toca las manos de Ikuyo y tenía callos, por lo que significaba que practica un montón. Por eso, Nijika le pide a Ikuyo que le ayuden a dar a conocer a Keisuku Band. Esta le pregunta que por qué la tratan tan bien, e Ikuyo le responde que si no hubiera huido, no habrían conocido a Bochi, y justamente esta le puede enseñar a tocar guitarra. Entonces Ikuyo le da las gracias y dice que se esforzará como guitarrista de Keisuku Band. Al final del día, se dan cuenta de que Ikuyo en realidad todo este tiempo había practicado con un bajo. Después de varios días practicando, Ikuyo no ha mejorado tanto, pero al menos ya llega hasta el final de la canción. Entonces le dice a la prota que recordó que también debe cantar, pero no podrá hacerlo si se concentra en tocar guitarra, por eso tendrá que esforzarse más. Luego, las cuatro se reúnen, y el tema de hoy es ¿qué hacer para parecer una banda? Ya tienen a las integrantes, pero Nijika quiere que se parezcan más a una banda, así que les entrega unas pulseras que ella hizo. Ikuyo dice que puede crear una cuenta en Instagram de la banda, y por su lado la prota no tiene ideas, pero Nijika le dice que no se preocupe, ya que ella es la encargada de escribir la letra. Sin embargo, pasa una semana y la prota no se le ocurre nada, no ha escrito ni siquiera una línea, y ayer estuvo editando videos para huir de la realidad. Para su sorpresa, encuentra las letras que escribió en secundaria, pero se da cuenta que son bastante sombrías y ahora debe escribir una letra más alegre y radiante. Por eso esta tiene que volverse una persona jovial y extrovertida, pero no le funciona. Entonces dice que debe convertirse en Ikuyo, pero sigue sin lograr escribir algo. Después se encuentra con las chicas y Nijika le dice que se reunieron porque se le ocurrió que hay otra cosa típica de una banda, su FDA, es decir, la foto del artista, y la que tienen ahora no aparece Bochi, así que se tomarán una para publicarla en páginas web, panfletos y revistas. Tiene que ser impactante, se use donde se use, así que emprenden su viaje para buscar el sitio donde se tomarán la foto. Así que la prota dice que encontró una pared que podría servirles. Llegan al lugar y allí se toman varias fotos, y al verlas, Nijika dice que Ikuyo sale bien en todas, como si estuviera acostumbrada a que le tomaran fotos. Esta le responde que quizás es porque siempre sube muchas cosas al Instagram, y por su lado, la prota dice que nunca se ha tomado fotos con amigos. Las únicas fotos que tiene son de familiares o las del colegio. Esta es la única evidencia de su existencia en 15 años. Entonces, Nijika le sugiere que Ikuyo le crea un Instagram, pero la prota se coloca extra nerviosa, porque si se la cree nacería un monstruo egocéntrico. Más tarde, las chicas no consiguen tomarse ninguna foto buena, entonces Ikuyo propone que salten en la foto. Ryo dice que si saltan serán una banda insuperable, así que lo hacen, y por fin se toman una bonita foto. Ya estaban más cerca de ser una banda popular, así que Keisuku Band despega oficialmente. Ahora, la prota se reúne con Ryo en un café para mostrarle la letra que tiene. Entonces Ryo la lee y le pregunta si es que está satisfecha con la letra, y pues esta le responde que supuso que quedaría bien si era como la de una banda exitosa, y Ryo le comenta que antes estuvo en otra banda y le gustaban las letras inmaduras y directas que utilizaba, pero como solamente querían vender, las cambiaron. Las dejó porque eso no le gustó, pero un día Nijika le pidió que tocara el bajo porque le gusta como lo hacen, y al oír a su amiga decir eso le empujó a tocar de nuevo. Entonces le dice a la prota que no le dé 1000 vueltas para escribir letras aburridas, sino que escriba lo que ella quiera, pero esta le responde que le da miedo escribir algo muy oscuro. Entonces Ryu le contesta que la unión de distintas personalidades se convierte en música, y eso creará el color de Keisuku Band. Al día siguiente en el club, la prota les dice a los demás que ya tiene una letra, y estuvo escribiéndola toda la noche. Esta la leen y le gusta, por lo que luego Seika les paga su sueldo a las chicas, pero deben pagarlo del concierto, así que no les queda nada. Por lo tanto, deben seguir trabajando, pero grabar un álbum y hacer un videoclip es bastante caro, así que deben buscar trabajo para el verano. Puede ser en la playa, en un parque de diversiones, pero a la prota no le gusta la idea. Luego, Ryu les dice que ya tiene la canción, entonces la escuchan y las demás dicen que quedó súper bien. Ryu menciona que la letra de la prota le inspiró, por lo tanto, Nijika dice que le pedirá a su hermana que la deje tocar el mes que viene, pero Seika le dice que no tocarán. Nijika le dice que pueden pagar lo que no cubra el público.
y ella le contesta que no es cuestión de dinero, sino de habilidad. La vez pasada solo les hice un favor para que tuvieran un recuerdo, y no pueden tocar si siguen como en mayo, aunque nada les impide tocar como pasatiempo. Entonces, Nijika se molesta y se va de aquí, así que las demás van a buscarla, pero Seika le pide a la prota que se quede. Ahora, Ryo e Ikuyo. Por suerte, las chicas encuentran a Nijika. Luego llega la prota y les dice que Seika le dijo que tienen audiciones, así que lo decidirán al verlas tocando el sábado de la semana que viene. Por lo tanto, si la pasan, podrán tocar. Entonces Ryo les dice a la prota e Ikuyo que le pondrán un playback y ellas solo deben disimular, pero Nijika no está de acuerdo y dice que tocarán en vivo, y aunque toquen fatal, la pasión se transmite. Sin embargo, Ikuyo dice que la prota toca bien. Más tarde, mientras la prota e Ikuyo ensayan en la escuela, Ikuyo le dice que piensa que para demostrar que han progresado, solo basta con que vean que se esfuerzan. Por eso quieren trabajar muy duro para no arrepentirse sobre el escenario, así que le pide que la acompañe hasta el día de la audición. Después, cuando se reúnen en el club, Nijika llega y ve que la prota, Ikuyo y Ryo han cambiado su aspecto y están vestidas con traje y cargan puestas unas pelucas. Ella les pregunta que qué ocurrió y esta le responde que estaban representando su progreso físicamente. Esta fue idea de Ryo. Ikuyo les dice que solo deben convencer a Seika, así que hay que ensayar. Por lo tanto, les dice que se cambien, y después mientras ensaya la prota piensa que su sueño siempre fue estar en una banda, pero desde que entró no ha progresado nada. Al anochecer, en el camino de regreso, Nijika le pregunta a la prota por qué toca o qué clase de banda quiere, ya que cada uno tiene sus motivos. Dar conciertos no lo era todo, y ahora puedes darte a conocer mediante transmisiones. Aquí la prota recuerda que es divertido hacer transmisiones con Guitar Hero, y es algo que va bastante con ella. Entonces Nijika le dice que ella tiene un objetivo, o mejor dicho su sueño, por eso le preocupa estar forzando a la prota. Entonces esta le responde que no lo hace, y Nijika sabe que Bocchi quería ser popular y dar un concierto en Budokan, por eso le dice que su verdadero sueño va más allá. Llegó el día de la audición, y la canción que las chicas van a tocar se llama Guitarra, Soledad y un planeta azul. Mientras tocaban, la prota piensa que no quiere que esta banda se acabe, así que empieza a tocar mejor, y al terminar de hacerlo, Seika les dice que ya entendió el tipo de banda que son, y eso quiere decir que aprobaron. Ahora todos están súper felices, y por un lado, Nijika le comenta a Ryo que la prota tocó diferente por un momento, y por otro lado, Seika piensa que Bocchi es bastante buena, pero le falta experiencia trabajando en equipo, y la falta de confianza le impide exprimir su talento. Aún puede mejorar mucho, y para ganar confianza tiene que ver que alguien reconozca su talento. Por eso se acerca a la prota y le dice que le va a estar vigilando. Luego de esto, una de las trabajadoras se le acerca a Seika y le pregunta si es que pensaba dejarlas tocar desde el principio, ya que hace tiempo que hay un hueco en el programa. Esta le responde que si no la convencían, no iba a dejarlas tocar, pero aunque aún tiene mucho por pulir, lograron llegarle al alma. Por otro lado, Nijika les dice a las demás que cada una debe vender 5 entradas para el concierto, y la prota cuenta que llevará a su padre, a su madre y a su hermana y a su perro, pero todavía les falta una persona. Ahora, quedan 10 días para el concierto y la prota aún sigue sin conseguir a la persona que le falta. De paso, su madre le dice que el perro no puede ir, y su padre le dice que su hermanita Futari no podrá ir ya que solamente tiene 5 años, así que solo tiene a su madre y a su padre. Por eso, su mamá le dice que invitará a sus amigas, pero Bocchi dice que ella tiene amigos, así que los va a invitar, algo que claramente era mentira. La prota hizo panfletos para repartirlos en el colegio, pero no puede hacerlo ya que ni siquiera puede comunicarse, así que se queda paralizada. En eso, le llegan mensajes de Nijika y Ryo diciendo que ya ellas vendieron las entradas, y le preguntan qué tal le va a ella, y si irá a ensayar hoy para probar la nueva canción. Ella no sabe qué responder, ya que piensa que si le dice que no ha podido vender las entradas, la sacarán de la banda. De repente, una mujer de cabello morado se cae enfrente de ella, y hasta le pide agua y comida, así que la prota va a comprarle sopa, y después esta se lo agradece. Luego le pregunta si toca la guitarra, pero la prota solo quiere desaparecer. Entonces la mujer le dice que ella toca el bajo, por lo que ambas se quedan hablando. De pronto, esta chica recuerda que dejó el bajo en otro lugar, así que agarra a la prota para que la acompañe a buscarlo. Por otro lado, las chicas estaban en el ensayo esperando a Bocchi, y se preocupan porque ella no ha contestado los mensajes. Por su lado, Bocchi le explica a esta chica que no ha podido vender las entradas para un concierto que hará. Entonces a esta se le ocurre que hagan un concierto callejero para atraer al público para que le compren las entradas, pero la prota nunca ha tocado al aire libre, así que la mujer le sugiere que toque con los ojos cerrados. Mientras tanto, en el estudio de grabación, hablaban sobre cómo era Bocchi en el colegio. Ryo dice que siempre estaba sola, e Ikuyo dice que lo que sucede es que ella es muy introvertida, entonces los demás no saben cómo tratarla. Cuentan que cuando le invitan a comer con sus amigas, ella desaparece del aula. Por otro lado, en el concierto callejero, Bocchi logró abrir los ojos al fin, y entró un poco en confianza, y al terminar, el público les aplaude y le sonríe, así que esta piensa que quiere seguir viendo más caras como esa. Y en eso, 2 chicas se le acercan y le dicen que quieren comprar 2 entradas, por lo que la prota logra vender 2 entraditas. Luego llega la policía y les dice que no pueden tocar aquí, por lo tanto ambas se tienen que retirar. Más tarde, Bocchi dice que se había emocionado, pero aún le falta vender una entrada. Entonces esta chica le dice que se la va a comprar. Después, Bocchi les envía un mensaje a las chicas para disculparse por no poder ir a ensayar.
ensayar y les dice que ya vendió todas las entradas, pero las chicas no le creen. El verano ha iniciado y la prota invitó a Nijika y Ikuyo a su casa para pensar en un diseño para las camisetas, y finalmente ambas llegan, y Bocchi las recibe con un gran cartel de bienvenida. Ikuyo le entrega un obsequio y también trajo películas y comida. Luego se van a la habitación de Bocchi y notan que ella decoró todo como en una fiesta, pero no ven las guitarras ni pedales de efecto, y pues se sentían estofadas, ya que se imaginaban una habitación más rockera. En eso llega Futari y le dice que la prota tenía fotos de ellas juntas pegadas en todos lados, y después llega la prota y ahora las tres empiezan a crear ideas para el diseño de las camisetas. Finalmente, Ikuyo logra dibujar algo, pero ese diseño parece de festival deportivo y la prota tiene un trauma, ya que en estos festivales siempre la critican por no participar. Más tarde en la cena, el papá de la prota dice que nunca pensó que vendrían unas amigas de ella, y le preguntan si es que tocan con ella en una banda. Nijika le responde que sí y le pidió que se uniera. La madre le pregunta si es que no les da problemas cuando se encierran en su mundo, y esta responde que sí se encierra pero que no pasa nada. Es divertido. Más tarde, todos jugaron y vieron películas, y ahora las tres chicas también regresaron a la habitación. Aquí, la prota les enseña su diseño, pero a las demás no les gusta, y le pregunta si es que utiliza ropa así. Bocchi responde que no, y en realidad su madre le compra la ropa pero ella no la usa. Entonces ella le piden que le muestre su ropa, así que la prota se lo coloca y la verdad se ve súper bonita. Luego Nijika intenta arreglarle el flequillo, pero ella no soporta que le quiten el cabello de encima del rostro, entonces se desmaya. Días después, terminan utilizando el diseño de Nijika para las camisetas, y ahora sí, las cuatro parecen más unidas. El concierto era mañana, así que sus esfuerzos darán fruto, pero de pronto Ikuyo lee en las noticias que se acerca un tifón, por eso las chicas deciden que harán muñecos espantalluvias. Sin embargo, los muñecos no funcionan, ya que llegó el día del concierto y efectivamente estaba lloviendo súper fuerte, por lo tanto el mal presentimiento de la prota se hizo realidad. Ahora, las chicas estaban en el club e Ikuyo dice que las amigas a las que les vendió las entradas no podrán ir, por lo que la prota dice que sus padres tampoco pueden venir, así que la mitad del público no irá. A pesar de esto, Nijika sigue siendo optimista. Por su lado, Ryo tiene un sueño, y en eso llega una mujer que la prota conoció antes, y resulta que Seika la conoce ya que fueron a la misma universidad. Luego llegan las dos chicas que compraron las entradas en el concierto callejero y le dicen a la prota que son sus fans. Esto hace que ella se ponga súper feliz. Más tarde, parece que la lluvia iba a empeorar, entonces a Ryo se le ocurre que transmitan en directo y finjan que nunca iba a haber público. Pero Nijika dice que no lo puede hacer improvisado, y además ya llegaron bastantes personas, por lo que la prota les dice que todo va a salir bien, y que hay personas esperando para verlas tocar, así que ellas se van a ver pero hay pocas personas. Además están también los que vinieron a ver otras bandas, por lo tanto ni siquiera conocen a Keisoku Band. Nijika dice que no las conocen porque son una banda nueva, entonces finalmente salen al escenario para tocar su primera canción. Mientras tocaban, la prota nota que los demás no están en armonía, y no estaban tocando como siempre. Cuando terminan de tocar el público no les gustó, por eso la prota empieza a hacer un solo de guitarra, así que las demás la siguen, y esta vez lo hacen mejor y el público les aplaude. Por su parte Seika estaba muy orgullosa, y más tarde cuando cantan su tercera canción finalmente deja de llover. Después todas se reúnen para comer y celebrar, y allí la mujer de cabello morado se presenta. Su nombre era Kikuri Hiroi, una bajista que adora su bajo. Entonces Ryo le dice que solía ir a sus conciertos, y luego hablan de que le fue bien en esta tocada. Seika les dice que si siguen podrán conseguir más fans, y le dice a Bocchi que hoy se había lucido. Mientras comían, la prota piensa en cómo sería su vida de adulta, y se da cuenta que tiene que debutar como banda en la preparatoria, si no su futuro sería horrible. Por eso le da un ataque, pero afortunadamente las demás le ayudan a volver a la realidad. Después Ryo le dice a Ikuyo que lo hizo muy bien, pero solamente tener 3 meses tocando, y esta se enoja y luego le dice que no le gusta su nombre. Por otro lado, Kikuri le dice a la prota que le escuchó susurrar que debía ganarse el pan tocando, por eso le aconseja que toque para divertirse. Si es que solamente piensa en tener éxito, acabará sufriendo, por lo que Seika le dice que lo importante es disfrutar del proceso de cumplir su sueño. Entonces Kikuri le pregunta a Seika que por qué dejó su banda, y esta le responde que se hartó de tocar. Luego la prota nota que Nijika no está, así que sale a buscarla, y al encontrarse, Nijika le dice que hoy mientras tocaban se dio cuenta de que ella es Guitar Hero. Esta le responde que efectivamente lo es, pero pensaba decírselos cuando realmente fuera una heroína. Entonces Nijika le responde que se alegra, y le cuenta que cómo perdió a su madre cuando era pequeña, y su padre nunca estaba en su casa, por lo que su hermana era su única familia, y cuando se unió a una banda se la llevaban a los clubes para que no se sintiera sola. Aquí se sentía feliz, y su hermana lo notó, así que dejó la banda y abrió un club. El Starry es un lugar que su hermana creó para ella, por eso el verdadero sueño de Nijika es tener un grupo popular en su local y hacer famoso al Starry. Cuando empezó a tocar a veces creía que sería imposible cumplirlo, y hoy también había perdido esa confianza, y la que siempre hace pedazos cualquier crisis por ella era Bocchi, así que si se lo pregunta, hoy sí que fue una heroína, ya que Ryo quería que el grupo tenga su propia música, e Ikuyo aspira a hacer algo en colectivo. Todas depositan sus esperanzas en la banda, y por cierto, también le dice a la prota que aún no le ha dicho por qué se unió a la banda. Ella responde que como guitarrista quiere que Keisoku Band sea un grupo insuperable,
y que se hagan famosas, por lo que ahora Nijika está convencida de que con la prota podría cumplir su sueño, así que espera que le siga mostrando su rock, Bocchi the Rock. Días después, la prota se da cuenta de que quiere disfrutar su verano, pero todos los días hace lo mismo, así que piensa que le gustaría salir con sus amigas de la banda, pero solamente se ven en el trabajo y ninguna dice nada para salir, así que ella quiere hacer la propuesta, pero no se le ocurre ningún plan que les guste a todos, por lo tanto, piensa que quizás algún día una de las demás proponga algo. Días después en el club, las chicas notan a la prota más rara de lo normal, y probablemente porque hoy es el último día de vacaciones. Entonces Seika les pregunta si salieron a algún sitio este verano, y les cuenta que un día le preguntó a Bocchi que qué hacía los días que no iba a trabajar, y esta le respondió que estaba enseñando a su hermana a tocar guitarra, pero hasta su hermanita tenía amigas con las cuales sale, así que no podían practicar todos los días. Esto la hizo reflexionar y pasó unos días en la cama. Entonces Ikuyo responde que pensaba invitar a salir a la prota, pero ya tenía todos los días reservados y pensó que ella se asustaría tal vez si sale con gente que no conoce. Por su parte, Nijika dice que ella estuvo trabajando limpiando la casa, y Ryo pensó que las demás le dirían, entonces nadie salió con Bocchi. Por lo tanto, se acercan a ella para invitarla a la playa, pero esta le da otro ataque ya que tiene miedo de ver a parejas enamoradas en la playa. Pero a pesar de esto, más tarde a las 4 se van en tren rumbo a la playita, pero la prota va inconsciente. Hasta que finalmente llegan aquí y ella se despierta. Hacía mucho que no miraba el mar, y la verdad la vista es hermosa, pero en eso llegan unos playeros y las asustan. Por eso deciden irse a locales lejos de la playa. Luego, mientras comen, se toman una fotito para recordar. Después, Ikuyo las convence para subir las escaleras al santuario, pero la chica se cansa muy rápido, así que mejor deciden ir en las escaleras mecánicas. Entonces llegan aquí y se toman otra fotito. Luego se van al mirador y más tarde van a comer heladito, pero de pronto aparecen unas aves y a la prota, entonces la chica las espanta. Luego Nijika sugiere que regresen a casa, y cuando van en el tren, la prota piensa que fue divertido hacer este mini viaje, y Ikuyo dice que en invierno saldrá solo con ellas, mientras Ryo y Nijika duermen. La prota le dice a Ikuyo que hoy se divirtió mucho con ellas, y le dieron energías para mañana, y esta le responde que se divertirán mucho este trimestre, así que la prota podrá aguantar hasta el invierno con los recuerdos del verano. Al día siguiente en la clase de Bocchi, una de las estudiantes le dice a los demás los eventos que se van a organizar para el festival cultural. Para participar deben llenar un formulario y meterlo en la caja delante del consejo. En eso, una de las estudiantes menciona que si alguien de la clase tocara o cantara, le robaría el corazón. Entonces, la prota decide entregar un formulario para los solicitantes del escenario, donde dice que se presentará su banda Keisoku-ban, pero antes de entregarlo se desmaya. Ahora despierta en la enfermería, y allí estuvo Ikuyo cuidándola. Esta le pregunta que cómo está, y Bocchi le dice que se siente bien. Irá a ensayar después de descansar un poco. Entonces Ikuyo le dice que se quedará, pero ella le responde que pueden irse. Entonces esta se va, y ahora la prota mira el formulario y piensa que, aunque le gustaría participar, no han dado muchos conciertos, y no tiene el valor. Sin embargo, es verdad que en el festival todos son novatos, y además es un clásico que los introvertidos triunfen en el festival, pero no era seguro que eso le pase a ella, así que finalmente decide que no podrá hacerlo. Más tarde, en el club, ella le cuenta a Seika la situación, y esta le responde que debería participar, ya que es una oportunidad única. En eso llegan Nijika y Ryo, entonces Seika le dice que la prota no sabe si tocar con Keisoku-ban o no en el festival cultural. Nijika responde que por supuesto tocarán, y la prota le pregunta si es que antes ha tocado en un festival, y esta le dice que sí, y Ryo también. Por lo tanto, ambas quieren tocar en el festival, ya que es una buena oportunidad para que conozcan la banda. A pesar de esto, Ryo entiende por qué la prota tiene dudas, ya que habrá mucha gente en el público, así que no tiene que decidirlo tan deprisa. Lo importante es que no se arrepienta después, así que Bocchi les dice que lo va a pensar. Al día siguiente en la escuela, Ikuyo le dice a la prota que ya entregó el papel para tocar con Keisoku-ban en el festival. Bueno, este debió caer por error al bote de basura, pero por suerte ella lo había visto. Más tarde, en el club la prota estaba desmayada por esta noticia. Entonces Ikuyo les dice a las demás que pensó que la prota quería participar, por lo que Ryo sugiere que digan que se retirarán, pero esta le responde que le dijeron que no se puede cancelar. Sin embargo, hablará con el consejo mañana. Pronto llega Kikuri y ve a la prota tirada en el piso, por eso le pregunta que qué estaba pasando, e Ikuyo dice que las inscribió en un festival, por lo que Bocchi se despierta y dice que no puede hacerlo porque habrá más gente de lo normal, y encima son de la escuela y la conocen. Le da miedo. Luego Kikuri les regala entradas a todas para que vayan a verla a su banda, y así más tarde estas se van a ver el concierto. Al llegar al club, Kikuri les presenta al gerente y a las demás miembros de la banda, y al verlas, la prota se da cuenta de que entre las tres tienen buen equilibrio. Después, la chica se junta con las demás personas al público, y allí se da cuenta de que la banda es popular. Finalmente, inicia el concierto, y la prota dice que esta banda es increíble. Al terminar el concierto, Kikuri le pregunta a Bocchi qué tal le pareció, y ella le responde que estuvo estupendo, pero destacó tanto que ella no podría llegar a ser así. Entonces Kikuri le cuenta que en la preparatoria también era introvertida, hasta que un día se dio cuenta lo aburrido que sería su futuro. Por esto decidió empezar a tocar rock, pero a vivir de forma opuesta. Al principio le daba miedo comprar un bajo e ir a clubes, y pues a todo el mundo le asusta hacer algo nuevo, pero ya que ella tocó en la calle y en el Starry, debe confiar más en sí misma, así que la prota le responde que vaya a verla en el festival. Más tarde, las chicas se reúnen, y Ryo dice que ya tiene el repertorio. En la segunda, habría un solo de
Bocchi para que se luzca en el festival. Al anochecer, de regreso a casa, Ikuyo le confiesa a Bocchi que sabía que había tirado el formulario a propósito, pero lo entregó igual, así que siente haber mentido, pero esta le da las gracias, y al principio estaba súper preocupada, pero ahora le hace ilusión, por lo que Ikuyo le dice que se esforzará para que el concierto en el festival sea un éxito. Finalmente inició el primer día del festival, y había mucha gente, por lo que Nijiko y Ryo llegan y van al salón a ver a Bocchi, pero aquí se encuentran a Ikuyo, y esta les dice que Bocchi desapareció. Esta había dicho que iba a ir al baño y no ha vuelto, entonces las tres chicas la buscan pero no la encuentran en ningún lado, entonces Ikuyo dice que debe estar en un sitio donde no hay personas, y por su parte, mientras esconde la prota, se da cuenta que tiene tiempo sin subir videos, entonces lee los comentarios y sus seguidores piensan que desapareció, por eso querían cancelar la inscripción. Esto le preocupa mucho a Bocchi, así que dice que subirá un video después del festival. Por otro lado, sus amigas al fin la encuentran, y ahora estaban las cuatro mientras caminan por el pasillo del colegio, y ven en una cartelera los horarios de las presentaciones, y aquí estaba el nombre de su banda. Después juegan y miran varias atracciones que hay en el festival, y luego se van al café que realizó la clase de la prota, y pues esta era la razón por la cual estaba vestida de sirvienta. Entonces las chicas piden comida y la prota las atiende. Después todas se visten de sirvientas y se unen al café y atraen a muchas personas, por lo tanto logran vender todo. Antes de irse, Ikuyo les dice que vayan a ver el lugar donde tocarán, y al llegar ven que era un gimnasio muy bonito, donde caben unas 1000 personas, pero dudan que vengan tantas, por lo que luego van a ensayar. Nijika le pregunta a la prota si es que su guitarra tiene varios años, y esta le responde que su papá le prestó la que usaba cuando era joven. Entonces Ryo le pregunta si es que sus padres vendrán mañana, y ella dice que sí, por lo que compraron una cámara y todo. Ikuyo dice que a sus amigas también tienen mucha ilusión. Al regresar del ensayo, Nijika dice que ya es otoño, y por esta fecha ya deberían tener un mini álbum, pero Ikuyo le dice que al menos han avanzado. Después, en su habitación, la prota piensa que mañana tocará por primera vez delante de todos en la escuela, así que espera que lo disfruten. Al día siguiente, las chicas estaban esperando su turno para subir al escenario, e Ikuyo estaba nerviosa. Por su lado, la prota estaba bien, entonces Nijika la ve y recuerda que hace medio año era una caja de mangos, y ahora tiene una cara de decisión, pero la verdad es que su corazón estaba latiendo muy fuerte. Luego les avisan que ya es su turno, entonces suben al escenario e inician su presentación. Ikuyo les dice al público que se llaman Kesokuban, y eran una banda que toca fuera de la escuela. Hoy esperan dar un concierto memorable y si les gusta que vayan a verlas a tocar al club. Ahora empiezan a tocar su primera canción, mientras que la familia de la prota apoya desde el público. Realmente había muchas personas. Por su lado, las chicas estaban tocando genial, por eso el público les aplaude fuertemente. Les gustó bastante. Después inician la segunda canción, pero la prota nota que ayer su guitarra estaba afinada, pero hoy la primera cuerda no suena tan bien, entonces la cuerda se rompe, y quería utilizar la segunda, pero la clavija no funciona, y así no podría hacer su solo. Entonces toma un envase de plástico y soluciona el problema, por lo que logra tocar su solo de guitarra, y así terminan la segunda canción. Todo había salido muy bien, pero Ikuyo le da el micrófono a la prota para que diga algunas palabras, pero a ella no se le ocurre nada. De pronto, recuerda la vez que Kikuri se lanzó al público, por eso ella decide hacer lo mismo, pero nadie la sujeta y se cae al piso. Más tarde, despierta en la enfermería y ahí estaba Ikuyo. Entonces la prota se disculpa por estropear el concierto, pero esta le responde que en realidad les encantó. Entonces la prota le dice a Ikuyo que ha mejorado mucho tocando la guitarra, y esta le dice que se le da bien tocar en grupo, que se va a esforzar mucho, así que le pide que le siga enseñando. Ahora en su casa, la prota se disculpa con su padre por romper su guitarra, pero este le dice que no está enojado. De hecho, es una buena oportunidad para comprarle una nueva, y así la tendrá a mano por si se repite algo así. Entonces le da el dinero para que se compre una guitarra, y ella le pregunta que de dónde salió tanto dinero, y su madre le responde que es de los anuncios de los videos que esta estaba subiendo, YouTube, ya que su canal estaba monetizado. Sus videos tenían bastantes vistas, así que su padre lo monetizó. Supuso que algún día ella necesitaría el dinero, y esta estaba feliz de verla mejorar después de tanto practicar. Igual su madre. Al tener tanto dinero, la prota se le ocurre que puede dejar una parte del dinero para pagar los conciertos y así dejarían de trabajar. Pero al día siguiente, al llegar al club, no tenía el valor suficiente para renunciar. Así que las cuatro van a visitar tiendas de instrumentos para escoger la guitarra que la prota compraría. Pero la verdad es que la prota quería comprar online porque los vendedores le dan miedo. Entonces Nijika la convenció de comprar en una tienda, por lo que entran a una y aquí la prota ve una guitarra que le gusta. Entonces la vendedora le dice que si es su primera guitarra, le recomienda un apantallado y un amplificador. Entonces Bocchi responde que se llevará todo. Por suerte llega Ikuyo y dice que ella ya tiene eso. Solamente estaba buscando una guitarra porque la anterior se le rompió. Por lo tanto la prota decide llevarse la guitarra que le gustó. Cuando se le entrega, la vendedora le dice que está muy bien hecha y era una de sus favoritas. Así que finalmente Bocchi tenía una guitarra nueva. Y mientras caminan de regreso, Nijika dice que ya se acabó el festival, así que deben pensar en su próximo concierto. Chao.